tal, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta clase de estadística. El día de hoy vamos a continuar con el tema de medidas de dispersión. Si ustedes recordarán, en la clase pasada vimos el concepto de varianza, ¿sí? Tengo entendido que a algunos de ustedes no les quedó muy claro cómo es el cálculo de esto de la varianza, así que el día de hoy vamos a retomarlo nuevamente y vamos a ver cómo este concepto de varianza nos sirve para otro concepto, para calcular otra variable matemática, estadística, que se conoce como la desviación estándar. Y vamos a ver para qué nos sirve, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues vamos a un pequeño resumen. Como ya les había dicho, la varianza se define como el promedio de las desviaciones cuadráticas de cada uno de los valores con respecto a la media o con respecto al promedio. ¿Qué quería decir esto? Miren, vamos a regresar a un apunte anterior. Aquí teníamos, por ejemplo, una serie de datos de una empresa, ¿sí? Producciones de no sé qué producía, botellas o algo así. Y esta era la producción por mes, ¿sí? Cuando nosotros promediábamos, encontrábamos que los datos no estaban tan dispersos, estaban más o menos alrededor del promedio. En este otro caso de esta otra empresa, teníamos también otros datos similares y teníamos aquí el promedio, pero si nos dábamos cuenta, los datos estaban muy dispersos, es decir, del, muy alejados del promedio, ¿sale? Entonces, esto lo que nos decía era que los datos estaban muy dispersos y esto que los datos estaban poco dispersos. Una medida de la dispersión es la varianza, ¿sí? Lo que hacíamos es que de cada uno de los valores, restábamos el promedio, lo elevamos y esa cantidad la elevamos al cuadrado y luego de todas esas cantidades que nos salía, las promediábamos, ¿verdad? Y eso nos salía y eso nos daba como resultado la varianza. Bueno, vamos a hacer un ejemplo rapidísimo para que nos quede un poquito más claro este concepto. Muy bien, mire, la edad en años de los miembros de un equipo de fútbol son las siguientes: 17, 20, 22, 20, 17, 18, 30, 16, 18, 18, 20, etcétera, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer ahorita es calcular la varianza, es decir, del promedio, cuáles son las diferencias de cada uno de sus valores con respecto al promedio elevado al cuadrado. Ahorita lo aclaramos, ¿sale? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a vamos a graficar la edad de los jugadores, ¿sale? Entonces tenemos, aquí tenemos nuestros 11 jugadores, jugador 1, jugador 2, jugador 3. Aquí le podemos poner nombre, pero no importa, ¿sale? Son jugadores, son 11 jugadores. Y en el eje Y tenemos las edades: 17, 20, 22, 20, 17, 18, etcétera, ¿sí? Bueno, esta línea naranja que pasa por el medio de los datos es el promedio. ¿Cómo se obtiene el promedio? Pues eso ya lo sabemos, ¿sale? Sumamos 17 más 20 más 22, etcétera, hasta el último dato, lo sumamos todos y dividimos entre el número de datos, que son 11. Cuando hacemos esa suma y dividimos entre 11, me da el promedio 19.6 años. Quiere decir que en mi equipo de fútbol que yo tengo aquí de 11 jugadores, tiene en promedio 19.6 años. Algunos un poquito más de 19, otros un poquito menos de 19, ¿sí? Pero vamos a notar algo interesante en la distribución de estos datos. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los datos está alrededor de 19. Unos, por ejemplo, son 20, 22, otros 17, 16, 18, ¿sí? O sea, están más o menos distribuidos alrededor del promedio, excepto este que está aquí, este de 30. O sea, aquí tenemos una persona que pues a lo mejor ya está mucho más grande que los demás jugadores, pero que juega ahí, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, esta persona de 30 años como que no encaja, ¿verdad? Como que no queda dentro de esta distribución. Es decir, ese dato está muy disperso, está muy lejos del promedio. Claro, si el promedio es 19.6 años, pues la diferencia es de 10.4 años, ¿no? Es decir, la diferencia entre el promedio de los datos y este jugador es de más de 10 años. Quiere decir que este dato como que no está muy bien distribuido aquí, como que este dato no forma parte
bueno, o sea, sí forma parte del conjunto de datos, pero si nosotros queremos caracterizar este conjunto como un conjunto de jugadores de 19.6 años, entonces este dato como que no cuadra, ¿sí? No cuadra, no queda. Entonces, pero ¿cuál sería el problema? Miren, imaginen que a mí me dijeran, ok, ¿cuál es el rango de edades de tus jugadores? Yo puedo decir, bueno, pues el rango de edades va desde el más pequeño hasta el más grande. Y yo podría decir, mi rango de jugadores es de 16 a 30 años. ¿Por qué? Porque el más pequeño es de 16 y el más grande es de 30. Entonces, yo podría decir, pues entonces el intervalo o el intervalo de edades en el que está mi equipo es de 16 a 30. Pero esa conclusión no es muy precisa, porque en realidad solamente hay uno de 30. Todos están alrededor de los 19, 20 años. ¿Sí me explico? Entonces, ese primer intervalo, esa primera conclusión no es muy precisa. Entonces, yo la voy a escribir aquí, fíjense, ¿eh? El intervalo de edades de mi equipo es de 16 a 30 años. Y esto yo lo voy a poner en entredicho, ¿eh? Lo voy a poner aquí en rojo porque como que no cuadra, como que esa descripción de mi equipo no es acorde con esta distribución de datos. ¿Por qué? Porque hay uno que se sale por mucho del promedio, ¿ok? Entonces, pues para eso me va a servir las medidas de dispersión y en este caso la varianza y la desviación estándar, ¿sale? Ahorita les voy a explicar muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es calcular la varianza. Para calcular la varianza, acuérdense que hacíamos esta tabla. En la primera columna ponemos los nombres de los jugadores. Aquí no importa, ponen los nombres de los 11 jugadores. Y en esta columna que es XY, vamos a poner las edades. 17, 20, 25, 20. Aquí no importa el orden. Yo lo estoy poniendo como me lo pusieron aquí en el ejemplo, ¿sale? No importa el orden. Y aquí ya está, 17, 20, 25, 20, 17, etcétera. Por acá está también el de 30. Luego, lo siguiente que yo tenía que hacer era tomar ese valor XY, en este caso esta edad, la edad del jugador 1, y restarle el promedio. Sería 17 menos 19.6. Ya lo que me salga. El siguiente, 20 menos 19.6. Luego 25 menos 19.6, etcétera, ¿sale? Hagan el cálculo con su calculadora y les debe dar estos resultados. De tarea, por favor, ustedes van a hacer los cálculos. Ok, yo ya tengo aquí los datos, ¿sale? Los resultados. Entonces tomo un valor XY y le resto el promedio. Si ustedes se dan cuenta, algunos datos son positivos y otros negativos. ¿Por qué? Bueno, pues van a dar negativos aquellos valores que sean más pequeños que el promedio y van a dar positivo aquellos valores que son más grandes que el promedio. Ahora lo que yo hago es que tomo estos números y los voy a elevar al cuadrado para que me den todos positivo, ¿sí? Ok, una vez que los elevo al cuadrado, ya me dan positivos todos, ¿sale? ¿Por qué? Porque cualquier número elevado al cuadrado me da positivo. Ok, si ustedes se dan cuenta, estas diferencias elevadas al cuadrado, ¿sí? Me van a dar números que pueden ir, por ejemplo, aquí como 6.13, 5.5.13, 6.95 pero solamente aquel del jugador que es de 30 años, la desviación al cuadrado me da de 107, es decir, es un valor muy grande, ¿sí? Ok, no importa. De todas maneras, ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos los valores XY menos el promedio elevado al cuadrado, toda esta columna la vamos a sumar y dividir entre el número de valores, que es 11. Es decir, las vamos a promediar. Entonces, solo promediamos los elementos de la última columna y vamos a sumar 6.95 más 0.13 más 5.59, etcétera, etcétera, hasta terminar toda la columna. Sumamos y dividimos entre 11 y nos debe dar esta cantidad, 148.55, ¿sale?
nos da 148.55 y dividimos entre 11, ¿sí? Cuando dividimos me da 13.50 el promedio, ¿sale? 13.5. Y ese 13.5, ustedes se preguntarían, ¿qué es esa cantidad 13.5? Bueno, pues no es otra cosa que años elevado al cuadrado. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo que años elevado al cuadrado? Bueno, lo que pasa es que esta es una cantidad meramente matemática. Todavía nosotros no le vamos a dar una interpretación hasta ahorita, miren. La varianza, esto es lo que se conoce como la varianza, recuerden, ¿eh? Esta es la varianza, ¿sí? Que era, lo ponemos con la letra sigma cuadrada, y era el promedio de las desviaciones cuadráticas con respecto del promedio, o de la media. Pero, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, ahora vamos a introducir otro concepto que se llama desviación estándar. Es un parámetro de dispersión que no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Una vez que calculamos la varianza, le sacamos raíz cuadrada, ¿sí? Y eso ya nos va a dar, ahora sí, en este caso, unidades de años. Y ahorita vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, una vez que nosotros calculamos la varianza, le sacamos la raíz cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no está sigma cuadrada, sino sigma nada más. Le sacamos la raíz cuadrada y eso es lo que se conoce como la desviación estándar, ¿sí? Ok, la desviación estándar nos sirve para determinar una franja característica en la cual la mayoría de los datos se encuentra concentrada. Esta franja está dada por el intervalo X promedio más desviación estándar y X promedio menos desviación estándar. ¿Sale? Bueno, no, sería al revés. Primero menos y luego más. Así anótenlo en sus libretas, ¿sí? Ok, vamos a regresar al caso de los jugadores. Entonces, en el caso de los jugadores tenemos un promedio de 19.6 años, ¿sale? Esto fue nuestro primer cálculo, ¿sale? Entonces, tenemos el promedio de edad de los jugadores es de 19.6 años. Ahora, la varianza, otro dato que calculamos es la varianza, es de 13.5 años al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora vamos a calcular la desviación media. La desviación media no es otra cosa más que esa varianza, más que la raíz de esa varianza, es decir, tomamos este valor de 13.5 años y le vamos a sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Así. Entonces sacamos la raíz cuadrada de 13.5, pues vamos a hacerlo aquí con nuestra calculadora. 13.5 raíz cuadrada me da 3.6. Redondeamos a 3.6, ¿sale? Y lo anotamos aquí abajo. 3.6. Ahora sí, ya con ese último valor, que es la desviación, le vamos a poner aquí desviación estándar de 3.6. Ahora sí ya vamos a calcular el intervalo mínimo y máximo en el que se encuentran nuestros datos. Entonces, para hacerlo necesitamos esta expresión que puse yo aquí arribita. Tomo el promedio y le resto la desviación estándar, y ese va a ser mi valor mínimo. Y tomo el promedio y le sumo la desviación estándar, ese va a ser mi valor máximo. Entonces, vamos a escribirlo. El promedio es 19.6 menos 3.6, coma. Luego, el promedio otra vez 19.6 más 3.6. ¿Sale? Primero al promedio le resto la desviación estándar y luego al promedio le sumo la desviación estándar. ¿Eso qué me va a dar? Pues 19.6 menos 3.6, pues me da 16, ¿no? Coma, 19.6
más 3.6, 23.2, ¿no? Entonces, mi rango de valores, le vamos a poner aquí años, el rango de valores con el cual yo sí puedo caracterizar mi conjunto de datos es este, entre los 16 y los 23.2 años. Fíjense ustedes que ya aquí ya no aparece como valor máximo el de 30. ¿Por qué? Porque automáticamente con estas fórmulas yo ya lo descarté. Si ustedes se dan cuenta, el rango de valores va de 16 a 23.2 años, que es esta franja que está aquí, de 16 a 23.2 años. ¿Ya lo vieron? Nuevamente, el promedio, ya con esto terminaremos esta parte, el promedio es esta franja naranja que se ve aquí, es un valor que atraviesa todos mis datos, que pasa por en medio, unos quedan arriba, otros quedan abajo. Este promedio, esta cantidad, este número, es un valor característico de mi población, ¿sí? Pero yo, aparte, yo debo decir entre qué valor mínimo y qué valor máximo se encuentran mis datos. Como ya lo vimos ahorita, no puedo decir que mis datos están entre 16 y 30 años. ¿Por qué? Porque este de 30 está muy arriba y está como que muy fuera. Entonces yo utilizo la desviación estándar, calculo la desviación estándar, le resto y le sumo esa cantidad del promedio y eso me da una franja, ahora sí, característica de mi conjunto. Y yo puedo decir con certeza que mis datos se encuentran entre 16 y 23.3. Es decir, que la edad característica de mis jugadores oscila entre los 16 a los 23 y no de los 16 a los 30. ¿Sí? Porque este dato como que sale como que sobrando. No sale sobrando porque sigue siendo un miembro del equipo, pero no puede ser tomado en cuenta para caracterizar al equipo. ¿Sale? Para caracterizarlo debemos tomar en cuenta a la mayoría, no a aquellos que se salen del promedio. Aquí sería como una especie de discriminación de datos, ¿sí? O sea, los vamos a discriminar porque este se sale mucho del promedio. Aquellos datos que se salen mucho del promedio se discriminan. Discriminación matemática, obviamente, ¿no? No tiene que ver con cuestión social. Tiene que ver con una discriminación matemática de los datos. Ok, chicos, bueno, pues yo espero que de verdad, este concepto sí ya les haya quedado un poquito más claro. Se los aseguro que ningún maestro los explica como yo. Aprovechenlo, chicos. De verdad que esto les va a ser muy útil para sus posteriores estudios. Ya sea que ustedes estén en ingeniería o que estén en licenciatura. ¿Sale? Ok, chicos. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Les voy a pasar por ahí, por WhatsApp, una tareita para que la hagan. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos. Hasta luego. Que les vaya bien.